Bienvenidos a todos, amados hermanos y amigos, que este sea una mañana de mucho provecho espiritual para todos y cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios por habernos traído nuevamente aquí a su casa, donde Él quiere que nos encontremos, donde Él quiere que la alabemos y le glorifiquemos como Él se merece, no conforme el hombre quiere, sino conforme Dios lo propone en su palabra. Perdónme un segundito, que se me han oscurecido un poco los lentes. El hombre tiene una tendencia a no confiar plenamente en el otro hombre, por todos los acontecimientos que han pasado en la vida, experiencias que han tenido, por diferentes situaciones. El ser humano es inseguro, por naturaleza es inseguro. ¿Por qué? Porque como no tenemos la virtud de poder conocer lo que será luego, eso nos inquieta y nos pone inseguros. Eso es como cuando nos sentimos mal, tenemos alguna dolencia en el cuerpo, pues el médico pues nos envía a hacer una cosa, la otra, y en ese interín nos ponemos ansiosos, nos hacen un estudio, muchas veces nos consolamos y decimos, no, yo sé que todo va a salir bien. No nos podemos engañar, mis hermanos y amigos. La inquietud nos va a acompañar porque es parte de nosotros. Eso es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la virtud de poder saber los resultados que vamos a enfrentar luego. Pues definitivamente vivimos en desconfianza e inseguro. Y esto es en cuanto a la vida carnal, a las cosas del mundo, a nuestro diario vivir. Pero tenemos que enfocarnos de una manera totalmente diferente para con las cosas de Dios. A Dios tenemos que acercarnos con confianza y con la seguridad que Dios nos provee. ¿En quién otro podemos encontrar confianza y seguridad que no sea nuestro Dios, sea nuestro Padre Celestial? Y ese es el tema que quiero desarrollar. Con confianza y seguridad. Pero con confianza y seguridad, ¿qué? Nos lo dice claramente Hebreos 4:16. Nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que hay unos detalles ahí que tenemos que tener muy claros todos y cada uno. No nos dice que nos sentemos a esperar que Dios va a venir donde mí. No, que demos el paso, que tomemos acción, que nos acerquemos a Dios. Pero no como lo hacemos para con el hombre, sino que vayamos confiados delante de Dios. Dice: al trono de la gracia. El trono de la gracia está representado en Dios, porque Él es el que provee. Él es el que está sentado en ese trono con un propósito, para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas personas profesan, dicen, gritan que no creen en Dios. Eso es ellos. Pero a la hora de la verdad, cuando el momento llega a sus vidas, que los toca, se acuerdan de que hay un Dios que derrama misericordia sobre los hombres. Entonces, el decir es una cosa, la realidad es otra. Que el hombre crea que hay una misericordia y que solamente el que puede dar esa misericordia es Dios, a que le obedezca es otra cosa diferente. Sí. Creer y obedecer están separados, y Dios quiere que ambas estén unidas. Que podamos creer, pero que ese creer tiene que ir acompañado por la obediencia. Entonces, el hombre dice no.
Pero que mucho se escucha esa palabra de labios de muchas personas. Misericordia, la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia. Pues entonces podemos entender que es una realidad. Que es una realidad que muchas personas en el mundo no la reconocen, pero es algo que es real. Que ellos saben que existe, que ellos saben que hay un ser que la puede proveer. Que no la van a encontrar en los hombres, porque hay una realidad, mis hermanos. Muchas veces decimos, fíjate, tuvo misericordia de, pero la misericordia que podemos practicar nosotros los seres humanos jamás se comparará con la misericordia de Dios. Porque muchas veces la misericordia de los seres humanos viene condicionada, o para que me vean, o para quedar bien delante de los demás, pero en sí, dentro de su corazón, ese deseo no está presente. Es un acto, podríamos decir en un sentido, y me excusan, de hipocresía. Pero la que Dios provee es la verdadera. Es la verdadera. Es la que es efectiva. Porque muchas veces presentamos que tenemos misericordia de alguien, pero ¿en qué le ayudamos? ¿Cómo le resolvemos? Lo decimos, pero ¿tenemos el medio por el cual esa persona pueda recibir y disfrutar de esa misericordia? No, pero en Dios existe todo. Dios no lo dice en su palabra y nos lo demuestra con sus obras en favor nuestro. Pues en tanto, eso es motivo suficiente para que nos acerquemos. Ya nos hemos acercado, procuremos acercarnos más. Ya hemos confiado, confiemos mucho más. Nos sentimos seguros, pues vamos a sentirnos más seguros todavía, porque estamos en las manos de aquel que creó todo, aquel que tiene el poder, aquel que dura y permanece para siempre. Dios es eterno y todo está bajo su poder. Nos dice la palabra que ni una hoja se mueve, que cantamos un himno. No se mueve ni una hoja si el poder de Dios no se manifiesta. Y si estamos aquí escuchando, alabando y glorificando a Dios, es el poder de Dios obrando. Porque muy bien pudiéramos haber amanecido 2 o 3 muertos esta mañana, pero Dios nos quiso aquí. Y dice que la misericordia de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. O sea, no es meramente una palabra, no es solamente una expresión, sino el poder que hay detrás de ella. Entonces viene la pregunta, el por qué yo tengo que hacer todo esto. Primeramente, que en ningún otro lugar se va a encontrar la misericordia conforme a Dios. Porque la tierra aquí no la va a encontrar. Tiene que venir de lo alto. Tiene que venir de parte de Dios. Esa misericordia es eterna. Esa misericordia de Dios no se cansa de derramarla sobre aquellos que Él quiere derramarla. Ha sido desde un principio y será hasta el fin. Porque nada la va a detener. Como nos dice el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Ahí hay un detalle muy importante. Esa promesa está hecha para aquellos que le temen a Dios. Y no es que le tienen miedo, es que guardan el respeto que Dios, por lo que es, se merece. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios dice a la palabra que su misericordia es desde la eternidad, porque Dios es eterno.
Dios es eterno. Dios durará el tiempo que dura este planeta Tierra y todo lo que conocemos en él, de ahí, porque eso no tiene fin. Porque seguirá siendo Dios en otra esfera, en otro momento, pero seguirá siendo Dios de igual manera. Dice que desde la eternidad hasta la eternidad. Y la eternidad no tiene límite, no tiene fin. Pues entonces, si el hombre busca esa eternidad, definitivamente vivirá bajo la misericordia de Dios todos los días. Porque la propia palabra nos dice que ellas se renuevan cada mañana. Las que disfrutamos ayer, eso fue ayer. Ya hoy nos dio otra. Y nos dará durante este día de su misericordia. Ya mañana comenzará otro día. O sea que no es como una fuente que de momento se le agota el agua. No, la misericordia de Dios no se agotará. La puede agotar el propio hombre, que en un momento dado gozó, disfrutó de la misericordia de Dios e hizo cosas que no eran correctas delante de Dios y perdió la oportunidad de vivir bajo la misericordia de Dios. Pero esa fuente de misericordia nunca se va a acabar. Eso estará por siempre. Dice el Salmo 103, 18: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La obediencia al mandamiento de Dios. Esos estarán bajo la misericordia de Dios continua, porque eso es lo que Dios quiere. Muchas veces hay discusiones que yo diría que son estériles. ¿Por qué no? Que Dios tiene misericordia. Como Dios es amor, Dios tiene misericordia a todo el mundo. Yo siempre discrepo, mis hermanos y amigos, porque yo digo, si la Biblia me dice a mí que está condicionado a algo en particular, yo no puedo decir que es para todo el mundo. Sin usurpar el poder de Dios. Si en su voluntad Dios quiere tener misericordia de alguien que no es merecedor, ¿quién soy yo para disputar con Dios sobre eso? No. Pero la palabra me dice que está condicionado para uno en particular. Pues yo tengo que decirlo. Pues yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo tratar de omitir lo que la palabra dice por agradar a alguien. No, yo lo tengo que citar como nos dice la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sí, igual cuando nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Yo tengo que citarlo así, para que las personas puedan reaccionar. Y si verdaderamente en su corazón está el deseo de, pues mire, ya sabe, ya tiene las alternativas en las manos. Si acepta, tendrá una cosa, y si no la acepta, tendrá otra. Pero lo que no se puede perder es que esa misericordia de Dios será para siempre. Y la falta que nos hace diariamente. Porque mire que suceden cosas. ¿Cuántas situaciones nos tenemos que enfrentarnos en el diario vivir? Y por la misericordia de Dios nos encontramos de pie. Quiere decir que necesitamos de esa misericordia siempre. Tenemos que atesorarla. Tenemos que atesorarla y cada día procurar ser merecedores de ella en abundancia, porque la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque esa misericordia no tiene límite. Como el hombre, si hay una necesidad, bueno, yo necesito tal cosa. No, yo lo que tengo allí es un cantito, pues llévate ese cantito, aunque pueda tener un rollo entero de algo, no, llévate ese cantito. Dios no limita su misericordia. Dios la da o no la da. Pero limitada que te voy a dar, mira, esto fue lo que te ganaste, pues esto es lo que te voy a dar. No. Dios la da
conforme a su voluntad, para que lo disfrutemos. Salmo 108:4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Nosotros extendemos nuestra vista hacia el cielo y vemos ese firmamento, vemos todo eso tan grande, y uno se imagina que estoy aquí y mi campo visual me limita. Pero cuando uno está en un avión, que uno puede extender la vista de todo lo que le rodea y lo que ve, nubes por allá y nubes por allá, y uno dice, esto no se acaba. La extensión de los cielos. Y nos dice que es más grande que los cielos. Imaginemos la magnitud de esa misericordia. Y muchas veces la mencionamos, o hay quien la mencione, como algo pasajero, como algo sencillo, cuando tenemos que elevar nuestro pensamiento y reconocer que todo lo que Dios hace, lo hace en grande y lo hace bueno para nosotros, los seres humanos. Pues entonces, si es así de grande, ¿por qué no luchar para tenerla con nosotros todos los días? Porque todos los días la vamos a necesitar. Yo no creo que haya un ser humano que pueda decir, no, yo no necesito eso de hoy. Una persona puede tener el atrevimiento, mis hermanos y amigos, de decir que no necesita de Dios. Y de momento le cae una situación encima que si quisiera ir a encontrarse con Dios, lo agarraba y lo traía para con él. No necesitaba. Eso es engaño del enemigo de las almas, para que la persona se confíe. ¿Entiendes? Por eso tenemos que darle seguimiento a lo que dice Hebreos 4:16. Acercándonos confiadamente, acercándonos todos los días más. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, nos dice la Escritura. Porque eso es lo que Dios quiere. Que el hombre en sí reconozca que necesita de Él y decida acercarse. Porque mientras más cerca tengamos a Dios a favor nuestro, más bendiciones, más misericordia va a haber sobre nosotros. El hombre tiende a confundir las cosas espirituales con las cosas materiales. La misericordia de Dios le da continuidad a nuestra vida. Alguno pensará, dirá, bueno, pero es que vamos a durar tantos años, yo no sé. Pero tenemos un problema. Muchas veces no nos detenemos a evaluarnos, a repasar tanta bondad de Dios para con nosotros, tantas bendiciones, tanta protección que Dios tiene para con nosotros. No sabemos si estamos en un lugar y habrá de suceder algo que puede comprometer nuestra vida. Muchas veces estamos en un lugar y nos llega una inquietud y nos vamos de ese lugar y después nos enteramos, mira lo que pasó allá. A mí me pasó una vez y no se me olvidará. Yo estaba en un lugar y estaba compartiendo con unos amigos. Y algo me dice, vete. Yo no estaba en la iglesia. Estoy compartiendo esto y yo no estaba en la iglesia. Yo estaba en el mundo. Y me llevó esa inquietud, vete. Vete. Pasó algo. Algo pasó, no me recuerdo exactamente qué fue. Yo sé que tenía que ver con mi carro. Y yo tenía un carro, que yo era bien celoso con aquel carro, porque era un carro bueno y bonito. Y me lo estaban dañando. Y yo procedí a intervenir. No. Como que algo me inquietó más allá. Me monté en mi vehículo, me fui. Cuando estoy en otro lugar, llega un muchacho asustado también
Dicen, ¿tú no estabas allí? Yo le dije, ¿dónde? Tal sitio. Yo le dije, ¿qué pasó? Muchacho, allí hubo una tragedia. Y yo dije, gloria a Dios. Yo dije, pues entre mí, gloria a Dios. Dios porque fácilmente yo podía haber estado envuelto en una situación que yo no estaba creando, pero ustedes saben que cuando algo le va a pasar a una persona, le pasa aunque se esconda debajo de las piedras. Y me fui. Y yo dije, para entre mí, Dios me cuidó. Y habían 2 personas más conmigo que se montaron conmigo y se fueron. Se le traigo esto para que veamos que Dios nos protege. Dios nos preserva la vida. Dios le tiene un límite de tiempo a los hombres, pero lastimosamente el hombre, en su forma de pensar y de actuar, ha ido cada día atrasando eso. Es una realidad. Por la misericordia de Dios estamos vivos. Por esa misericordia estamos vivos hoy. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hay personas que tienen que enfrentarse de cada rato a situaciones difíciles. Pero si se ha mantenido en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, esa misericordia de Dios, a pesar de las situaciones que pueda estar enfrentándose, estarán a favor de Él, ayudándolo a continuar hacia adelante, porque no estamos exentos de que de continuo empiecen a suceder cosas en nuestra vida, con nuestra familia. Aquí lo importante, aquí me agrada a mí esta parte de los textos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día se nos presenta una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para descubrir y experimentar el amor compasivo de Dios para con nosotros. Cuando cada mañana la misericordia de Dios con nosotros, vemos la demostración de amor, de la compasión de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos seres llenos de debilidades y que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que dependemos de Él. Y como Él es amor, ese amor lo demuestra de toda forma y manera para con la vida de los seres humanos. Y qué bonito es que cada mañana nos demos cuenta de que la misericordia de Dios está con nosotros. Por eso es importante y es interesante, mis hermanos y amigos, que siempre tomemos un momentito para reflexionar. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque no es meramente escuchar hablar de Dios, hay que buscar más en el interior nuestro para darnos cuenta de muchas cosas. Cuando uno medita y medita profundamente las cosas de Dios, se da cuenta de esa grandeza de Dios, y de que realmente su misericordia nos acompaña donde quiera que vayamos. Pero hay que meditar. No se puede considerar como algo pasajero, superficial, sino algo que es real. Porque lo demuestra Dios de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente de nosotros, nuestros familiares a los cuales amamos mucho. Que vemos cómo Dios obra y decimos: gracias, Dios mío, fuiste misericordioso con él o con ella. La misericordia debe de estimular al hombre a arrepentirse, a sentir el deseo de arrepentirse de sus malas obras. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando habla de rasgar el corazón y no los vestidos, es que en aquel tiempo, y un día yo fui testigo de algo que pasó, hubo una discusión entre dos hombres, y la tendencia era que cuando había un confrontamiento, cogían la camisa y la rasgaban, como un acto de valentía, o no te tengo miedo, no sé. Pues eso se practicaba mucho en el Antiguo Testamento. Cuando habían situaciones bien difíciles, la tendencia era de rasgarse la ropa. Dios nos dice que eso Él no lo quiere, que Él quiere que mejor que rasguemos el corazón, que abramos el corazón, saquemos de Él todo aquello que nos es dañino y nos llenemos de las cosas de Él, que son benignas para el hombre. Cuando la gente en aquel tiempo se rasgaba la ropa, era como una expresión de pesar o de remordimiento o de valentía, de que aquí estoy yo. O sea, vamos a confrontarnos. Dios no quiere. Dios quiere que todos los actos de nosotros salgan de nuestro corazón con toda la sinceridad que pueda haber, valga la redundancia, en los corazones nuestros. Y no ni de palabras ni de hechos, sino que emane de ahí. Porque eso es lo que Dios está mirando. Dios está mirando a cada cual cuando Él le derrama su misericordia, cómo esa persona ha acogido ese acto de amor para con Él. Dios lo está mirando. Dios sabe cuán agradecidos somos los seres humanos cuando su misericordia es con nosotros. Y la misericordia nos gozamos en ella cuando la situación está que parece que no podemos salir, que se nos acabó la vida, el mundo. Es cuando nosotros clamamos misericordia. Pero entonces en ese momento hay que acordarse de que Dios está evaluando, escudriñando el corazón, y conforme a ello Dios hará, porque nos puede obrar a favor hoy y su misericordia sea con nosotros, pero si yo no corrijo, ¿cuánta seguridad tengo yo que una próxima ocasión va a ser igual? O sea que son preguntas que tenemos que hacernos. El hombre se justifica a sí mismo. Y cuando hablo hombre, me refiero género, hombre, mujer. Se justifica a sí mismo en todo. ¿Pueden coger a una persona cometiendo un delito? No, yo no fui. Soy yo. Pero si miro un video ahí, no, esa no soy yo. Y presentan el otro. No, esa fue una foto que insertaron ahí, esa no soy yo. Se vive en negación total. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Dios demuestra su misericordia en gran manera cuando a través del arrepentimiento recibimos el perdón de pecados. Porque Dios, ¿qué hace? Dios no rechaza. Dios rechaza. Dios es misericordioso y reconoce mi calidad o nuestra calidad de pecadores, nos perdona. ¿Para qué? Para que podamos nosotros recibir todo el bien que hay de Él para con nosotros. Muchas veces no lo asociamos, pero es una realidad. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros y por eso nos perdona. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento que sea contrario a Dios, Dios por su misericordia nos perdona. Miqueas 7:18 dice
¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dios no se agrada de que estemos cometiendo falta. Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué hizo con nuestro Señor Jesucristo? A través de nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio que hubo en la cruz, toda la maldad que podía haber en la humanidad entera fue cargado en nuestro Señor Jesucristo, y todo por la misericordia de Dios con nosotros, los seres humanos, para que pudiéramos liberarnos de esa carga, para que pudiéramos acercarnos a Él, para que podamos disfrutar de esa misericordia todos los días. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por mérito alguno que nosotros mereciéramos, sino por su misericordia y bondad para con nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, y nos lo demuestra a través de su misericordia. Y algo que hay que tener presente es que la salvación que llega a nosotros es por la misericordia de Dios, porque nosotros no nos lo merecemos. Nosotros no nos merecemos eso. Por eso nos dice la palabra, Pablo, no que ya sea perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar hacia eso. Y la perfección, mientras estemos en este mundo, no la vamos a alcanzar, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar expuestos al pecado. La perfección la encontraremos allá, cuando seamos aprobados por el Señor, cuando seamos llamados por Él y digamos: heme aquí, Señor. Entonces nos diga: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad lo que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahí podemos decir: oh, alcancé la perfección, porque logré entrar a aquel lugar perfecto. Pero la salvación viene por la misericordia de Dios para con nosotros, porque Dios sabe dónde y cómo se encontrará el alma que no esté cobijada bajo su misericordia. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que es un proceso. Y todo ello viene por el amor de Dios, donde Él derrama su misericordia para que al final del tiempo seamos todos beneficiados. Para que nuestra alma vaya a aquel lugar de descanso, de paz, que solamente lo habremos de encontrar ante la presencia de Dios. Y ahí no hay nada más. Voy concluyendo. Ya que la misericordia llega a nosotros por ese gran amor de Dios para con nosotros y por nuestra obediencia, viviendo en el temor de Él como requisito o condición para poder recibir la misma, que todo va atado. Fuimos dignos de recibir la misericordia. La misericordia trae consigo ¿qué? La oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque hicimos lo correcto delante de Dios. Dios se agradó y continúa en su misericordia. Pues entonces, procuremos, todos y cada uno de nosotros, esforzarnos en obedecer los mandamientos de Dios.
ya que la misericordia de Dios nos es necesaria para seguir nuestro peregrinar aquí en la tierra. Nuestra existencia terrenal tiene un límite. ¿Cuándo se termina? No se sabe. Pero lo importante es que todo el tiempo de esa existencia terrenal nosotros estemos bajo la misericordia de Dios. Dios sabe que somos seres humanos llenos de debilidades, que estamos expuestos a muchas cosas que nos llevan a depender totalmente de la misericordia de Dios, para que a través de esa misericordia podamos subsistir en este mundo que sabemos cómo se encuentra. Ya no es nada extraño lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, no es nada extraño. Pues entonces, lo único que nos puede ayudar a mantenernos en este peregrinar es la misericordia de Dios. Tenemos que encontrarnos, ser merecedores, e encontrarnos buscando de ella todos los días de nuestra vida, porque la vamos a necesitar. No permitamos que el enemigo de las almas ponga en la mente de nosotros: hoy yo no necesito. Preparémonos para una sorpresa, porque puede ser que sea el día que más necesitamos la misericordia de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros nos hemos acercado a Dios, tenemos que procurar acercarnos más. La palabra nos da la guía para hacerlo. Solamente, no tienen que escuchar un mensaje, no tienen que escuchar un estudio. Adentrándonos en la Escritura, empezando a buscar, encontraremos cómo. Y lo que Dios a través de todos los tiempos ha demostrado a través de su misericordia. Pero todo va a depender de nosotros. Confianza y seguridad en Dios, en el único que la podemos encontrar. Mantengámosla, fortalezcámosla y vivámosla. Que Dios les bendiga.